La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Jotin Curi, brillante abogado y también ex magistrado del Tribunal Constitucional de la primera camada, ¿no? Del primer grupo que formó parte de ese tribunal, que yo creo que se ha casado con la gloria, porque solamente con las 168-13 para mí me compraron. Gracias, Jotin, buenos días. Muy buenos días, doctor. Ramón, Jacqueline, muchas gracias. Muy complacido de estar nuevamente en el programa. En fin, pero es una sentencia muy importante la que tú señalas, es la sentencia más emblemática del tribunal. Definitiva. Sí. Lo que marcó la pauta. Marcó la pauta, así es. Jotin, vamos a hablar de reforma constitucional, porque aunque la oposición se salió, parece que el gobierno sigue, por lo menos si uno se atiene a lo que dice el consultor jurídico, a lo que dice nuestro amigo Homero Figueroa, parece que el gobierno sigue en eso. Sí, fíjate, lo de la reforma constitucional es algo que yo honestamente no entiendo cómo el gobierno se empeña en una reforma. Estamos en un contexto internacional prácticamente al borde de una guerra, de un conflicto que no se sabe hasta dónde puede llegar. Las consecuencias económicas de ese conflicto, en una economía globalizada, repercuten sobre la República Dominicana y sobre todo el mundo. Entonces, en un contexto así, internacional, donde también la oposición está opuesta, yo digo, pero ¿y qué reforma? ¿Qué reforma? Porque una reforma se supone que se hace siempre por un consenso social. Y lo que hay en este momento es consenso y condiciones para una reforma constitucional. De manera que eso, honestamente, es imprudente, incluso pretender una reforma en este momento con toda esta situación que hay, porque es que lo dijo González Trevijano cuando vino el presidente del Tribunal Constitucional Español. Primero se necesita un consenso, decía él. Hay que decir qué se va a reformar, por qué y para qué se va a reformar la Constitución. Y hasta ahora el argumento principal de esa reforma es fundamentalmente un Ministerio Público Independiente que no se ha nombrado por el presidente de la República. Bueno, en todos los países el Ministerio Público es nombrado por el Poder Ejecutivo. El hecho de que sea uno independiente no va a depender de quién lo nombre. Eso no es verdad. Es el mismo tema de los jueces, que antes lo nombraba el Senado, ahora lo nombra el Consejo. Y a fin de cuentas, son políticos, son órganos políticos. O sea, eso va a depender mucho de la voluntad, porque ahora tenemos un Ministerio Público Independiente que lo nombró el presidente, el presidente Luis Abinader. Y está haciendo un trabajo bueno, aceptable. Pero, doctor, o sea que eso no es motivo, eso no justifica, y mucho menos en el contexto actual, una modificación a la Constitución, sobre todo cuando la ley dice que el Ministerio Público es independiente, en fin. Doña Miriam hasta lo admitió, dijo que con lo que hay de la Constitución y la ley orgánica no hay manera que el presidente interfiera. Exactamente. O sea que él interfiere cuando el procurador, ¿verdad?, es una persona dócil, una persona que se pliega a la voluntad del Ejecutivo, pero en definitiva eso no va a resolver el problema. Y reitero, no hay condiciones actualmente para una reforma, ni aquí ni en ningún sitio, en ningún país. Doctor, escuchando todas las campanas del gobierno y de otros que también están favoreciendo esta reforma constitucional, bajo el argumento de que, si bien es cierto, se han tenido luces con este Ministerio Público y la forma en que ha actuado, no es menos cierto como que quisieran dejar una impronta y de que estuviera más definido, y la palabra que está muy de moda, blindado, el hecho de esa independencia. Y también con el argumento de que porque haya una situación internacional incómoda para el mundo, como es el conflicto entre Ucrania y Rusia, eso no quiere decir que los países no continúen con su agenda. Y dicen también que esto es por pura politiquería que la oposición se opone. Entonces, tomando en cuenta todos esos argumentos, ¿no tendrán en parte el gobierno razón de querer dejar la impronta de que realmente no haya ningún resquicio del que el Ministerio Público pueda ser manipulado por el Poder Ejecutivo? No, es que reitero, el hecho de que se hagan suponiendo que se haga la reforma, eso no va a garantizar absolutamente nada. Lo que va a garantizar que el Ministerio Público sea independiente es la voluntad política de la clase política, de los actores del sistema, de los actores del sistema.
La mejor prueba es precisamente que actualmente lo tenemos independiente y no hay ¿quién lo nombró? El presidente actual. De manera que, francamente, es que primero una reforma constitucional, o sea, no se puede estar modificando la Constitución a cada rato. Vamos a tomar el caso de España. Desde el 1978, que es la fecha de su constitución, solamente se modificó en el 2011 en un aspecto para poder entrar en la zona euro con el tema de que no podía tener más de un 3% del déficit del PIB por un tema económico, y se modificó un solo artículo. La de los Estados Unidos yo creo que tiene nada más 2 enmiendas. Esas 12, o sea, las constituciones no son para estarle poniendo la mano a cada rato. Y aquí cada presidente quiere estar tocando la Constitución. Yo creo que con la que se hizo en el 2010, que fue bastante consensuada, yo participé incluso en muchos debates en aquel entonces, no había que ponerle la mano. Sin embargo, vino Danilo en el 2015 y la reformó para poderse reelegir. Luego quiso modificarla en el 19. El propio presidente Abinader y el presidente Fernández protestaron ante el Congreso. Yo mismo marché en esa ocasión. Tú la modificaste, él la modificó, todos la hemos modificado. Entonces, ese es el tema. Entonces, si uno se opuso a eso, ¿cómo vamos ahora, 3 años después? Pues yo recuerdo, yo marché con Johnny Ventura y en aquel entonces bajamos la Winston Churchill oponiéndonos a la reforma, porque es que no podemos, y el propio Abinader también marchó. Entonces, ¿por qué ahora en el 22, 3 años después, vamos a volver a modificarla para un tema que realmente, primero, no lo amerita y segundo, no hay las condiciones, porque toda reforma constitucional necesita cierto consenso, si no social, por lo menos de la clase política? Doctor, no la hay 2 partidos de oposición que se oponen, que es el PLD y la Fuerza del Pueblo. Doctor, y las otras reformas que están pendientes y que están en discusión en el Consejo Económico y Social, como la ley electoral, bueno, ya esa está depositada, ya hablamos de la ley de la independencia del Ministerio Público, la ley de la seguridad social, la ley de extinción del dominio. Estamos en un contexto global hostil, pero ¿usted piensa que eso debe seguirse discutiendo o hay que paralizarlo porque estamos en esa situación internacional? Bueno, no, se pueden seguir discutiendo. Fíjate, han mencionado ahí un tema importante, es la ley de extinción de dominio, que todo el mundo se opone. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio es algo muy novedoso. Eso no encaja ni en el derecho civil, ni en el derecho penal, ni en el derecho administrativo. Es algo muy novedoso. Es un juicio contra la cosa. Es decir, no es contra la persona, sino, para ponerlo en términos llanos, usted tiene un patrimonio de tanto, ¿de dónde usted lo sacó? ¿Cómo usted justifica? Y eso, yo estoy de acuerdo con la ley de extinción de dominio y ojalá fuese retroactiva, pero ahí hay un aspecto de que la ley, la Constitución consigna la irretroactividad y no solamente la actual, sino las anteriores también lo consignaban. Ellos están utilizando otro término que no hay retroactividad, no recuerdo cuál es el término que utilizan. Sí, pero es un tema técnico realmente que hay que superar, es difícil, pero yo estaría de acuerdo si fuese posible que fuese incluso hasta retroactiva. Vamos aquí a investigar mucha fortuna, porque ¿de dónde sacan determinados personajes miles de millones de pesos si nunca han sido empresarios, no son de familias adineradas y exhiben unos patrimonios cuantiosos? Entonces, la ley de extinción de dominio para mí es algo necesario, es algo conveniente. ¿Pero tú crees que se va a aprobar? Es difícil, es difícil, es difícil. Sino que si se va a ejecutar. Es difícil. Porque aquí también hay muchas leyes aprobadas. Es difícil. El problema de esa ley es que establece que la evasión impositiva cae dentro de eso. También la evasión y luce difícil que los empresarios... ¿Y quién va a tirar la primera piedra? Y muchos políticos aquí también, todos somos evasores. Sí, es difícil. Y yo creo que eso lo que se busca con eso es un poco moralizar, si se quiere, ¿verdad? El ejercicio del poder, porque es que la corrupción en todos estos países, no me refiero solamente a la República Dominicana, es muy grande. ¿Y cómo se aplicará eso? Eso genera Doctor, mucha en caso desigualdad. de que eso se apruebe, ¿cómo se va a implementar eso? ¿Quiénes darán el primer paso? Bueno, ese es uno de los temas.
si se aprueba, ¿a qué tribunal tendría que aplicar esa ley? Sí, Un tribunal penal, la extinción de ¿Cómo? dominio no es penal. Un tribunal administrativo tampoco encaja en el derecho administrativo. Un tribunal civil tampoco encaja. O sea, eso es un tema que hay que está por definirse, porque es algo que no tiene cabida en ninguna de las ramas conocidas, ¿verdad?, del derecho. Y por tanto, habría que ver a qué tribunal se le encargaría esa misión en caso de que fuese aprobada, cosa que lo dudo, repito, por la gran complicidad social que hay con un tema tan difícil como este, porque ponerse a hurgar en la fortuna aquí de muchas personas podría generar... No va a quedar títere con cabeza. No va a quedar títere con cabeza. ¿Quién va a tomar la iniciativa? ¿Cómo se va a instrumentar eso? Bueno, eso habría que verlo, claro. Ya. Uno dice que el tribunal más afín para aplicar esa ley serían los tribunales penales. Pero por iniciativa de quién, de un ciudadano común, de una institución, del Ministerio Público, ¿cómo se hace? Bueno, no, sería del Ministerio Público, obviamente, porque son investigaciones y más bien hacer un juicio a las cosas, de dónde usted obtuvo tales bienes, ¿verdad? Hay que explicarlo, hay que justificarlo. Ya yo veo que y reitero, eso no va a ser posible. Yo también lo veo muy difícil. Olvídense de eso. Yoti, yendo de nuevo a la reforma constitucional y algo relacionado con el Tribunal Constitucional, porque una de las propuestas, el Tribunal Constitucional tiene una mayoría grabada de 9 para aprobar todo. Pero entonces, uno de los puntos que presentó el gobierno establece que ese 9 sería para determinados casos y entonces habrían otras mayorías que las refiere a una ley. Fíjate, ese es un tema también complicado. ¿Es bueno esa mayoría de 9? Mira, la idea cuando se aprobó la mayoría de 9 es no dar tanto poder a un grupo tan reducido de personas. Entonces, eso es para obligar a un mayor consenso. Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica hay muchos casos que no tienen salida porque no alcanzan y entonces son encabetados y la gente se queja, pero mi caso no ha sido fallado y tiene tantos años y muchas veces porque no está esa mayoría grabada de 9 votos. ¿Qué hacen otros países? ¿Por qué no se consiguen esos 9 votos, doctor? No, porque no hay acuerdo, a veces queda la votación 8-5, 7-6, no hay 9. Entonces el expediente se engaveta, no alcanza, no hay sentencia. Si no hay 9 votos, no hay sentencia. ¿Qué hacen otros países que, sobre todo como en España, que son 12, número par, que el presidente tiene un voto de calidad? Si se vota 6-6, en la dirección que vota el presidente del tribunal, entonces en esa dirección sale el proyecto, porque tiene un voto. Pero no, o sea, ahí sería por mayoría simple casi. Sí. No, porque hay 3 tipos de mayoría, Ramón. La mayoría simple es la mayoría, cualquier mayoría, como eran las elecciones antes, que Balaguer, por ejemplo, ganaba con un 30% de los votos. Sí. Esa es mayoría simple. Mayoría absoluta es la mitad más 1. La mitad más 1, o sea, más del 50%. Y la mayoría extraordinaria, que es la del tribunal, es la que va por encima de la mitad más 1, que pueden ser las 3/4 partes, las 2/3 partes. ¿Qué es lo que más se estila a nivel internacional que podamos tener como referencia? Bueno, en la mayoría de los países es o por mayoría, o si son 13, puede 7-6, por ejemplo, es decir, por donde se incline la mayoría, pero no una mayoría grabada, son números pares, como en el caso de España, reitero que son 12, por la dirección que... Es decir, tú favoreces... Si son 6-6 y yo soy presidente y yo favorezco que salgan en esta dirección, entonces ahí sale... eventualmente se cambie eso. Sí, yo creo que sí, que debería adoptarse por la mayoría, bueno, como es un número impar, 7-6, 7 votos, podría ser para que no se engaveten tantos expedientes que no alcanzan esa mayoría, y entonces eso genera disgusto con los usuarios del sistema que dicen, bueno, mi caso no tiene salida, y hay muchísimos casos en los que ocurre eso y duran años. Y hay que esperar que cambie la matrícula, a ver si se obtienen los votos y cambia la configuración ideológica de los miembros para sacarlos, los proyectos. Entonces yo creo que sí, que para destrabar, ¿verdad?, los casos podría ser una mayoría simple, 7-6, como es un número impar, y se acabó.
porque ya la mayoría extraordinaria, 9 de 13, a veces se resulta... Es complicado. Jotin, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una pausa. Tenemos muchos temas. Nos falta el fideicomiso, nos falta las AFP, nos quedan muchísimos temas que tratar con el doctor Jotin Curi. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Jotin Curi. Es un prominente abogado y fue juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Doctor, uno de los términos que se ha puesto muy de moda y que todo el mundo ya habla de él, aunque no conoce los detalles, es el llamado fideicomiso. Que se conoció creo que en una ley del 2011, Ramón. En la ley de desarrollo hipotecario. Ley de desarrollo hipotecario del 2011. Ahora este gobierno ha usado mucho el fideicomiso público. Sin embargo, en algunas declaraciones suyas, doctor, usted ha dicho que la naturaleza del fideicomiso es privada y que el fideicomiso público es un absurdo. ¿Por qué usted es así de tajante y cuáles implicaciones tiene un fideicomiso público? Sí, el fideicomiso es privado siempre. Esto de fideicomiso público no es más que un invento para justificar que los bienes, que son del Estado, el Estado tiene parte, puedan justificar e entrar en el fideicomiso. Pero yo reitero, el fideicomiso es incompatible con nuestro sistema jurídico. Sí, es una figura del derecho anglosajón. ¿Es incompatible? Totalmente incompatible. Mi tesis doctoral, le voy a explicar, mi tesis doctoral fue sobre el Fondo de Comercio, lo que nosotros le llamamos en República Dominicana el punto comercial. El punto comercial. El punto comercial es el conjunto de elementos que emplea un comerciante para crear una estructura o una unidad económica. En Francia se discutió mucho si el fondo de comercio o punto comercial era posible formar un patrimonio, el comerciante podía formar un patrimonio distinto, que era el punto, a partir de sus propios bienes. Y toda la doctrina dijo que no, porque eso es un patrimonio de afectación. En el derecho francés, que es el nuestro, las personas solamente tienen un patrimonio, es uno e indivisible, de manera que los patrimonios de afectación no son admitidos en el esquema jurídico nuestro. Primero, violan la legítima hereditaria. Por ejemplo, si yo soy empresario y tengo muchos bienes y veo que ninguno de mis hijos es apto para continuar con los negocios, yo creo un fideicomiso y los excluyo, los puedo perfectamente excluir de lo que sería su herencia. Porque en el derecho nuestro, según el número de hijos, la persona puede disponer de cierta parte de su patrimonio. Si tiene uno, puede disponer del 50%. Si tiene dos, puede disponer de una tercera parte. Si tiene tres, de una cuarta parte. O sea, eso está legalmente establecido. Ese es el Código Napoleónico. Pero el fideicomiso permite burlar todo eso, todas esas disposiciones legales a los acreedores. Si yo tengo muchos acreedores y no les quiero pagar, ¿qué yo haría? Creo un fideicomiso. Cuando vengan a embargarme, ya yo soy insolvente. O sea, eso se presta a una serie de maniobras. Por eso dicen los franceses que los patrimonios de afectación y el patrimonio de afectación por excelencia, es el fideicomiso, son fuentes de fraude. O sea, tanto el fideicomiso privado como el público no son admisibles en el derecho nuestro. Eso nadie lo ha estudiado. Ellos se ponen a hablar del contrato, los abogados, pero ese es un punto muy interesante. Pero, ¿y si se aprueba la ley del fideicomiso público? Eso habría que impugnarlo por inconstitucional, Ramón. Ay, Dios mío. Incluso el sistema hipotecario, que los fideicomisos no son instrumentos. El profesor Mazón Garrote lo explicó de una manera muy brillante, que en donde decía que la cláusula del Estado social y democrático de derecho, que es la nuestra, en el Estado social, dice él, de España, de Alemania, no hay fideicomisos. Ellos no usan esa figura, es una figura del derecho anglosajón. Sí, porque en Estados Unidos se utiliza mucho, son los TROS. Claro, aquí el primero que escribió un libro sobre el TROS fue don Luis Julián Pérez. Hace muchos años, en los años 70, escribió un libro, El fideicomiso o TROS, donde él lo analiza muy bien, cuando aquí no se hablaba de eso. Yo tengo la obra. Entonces, el tema es que los fideicomisos no son incompatibles con nuestro ordenamiento legal. Ahora, si nosotros tuviésemos el derecho anglosajón, donde, por ejemplo, una persona, por ejemplo, Bill Gates, puede donarle toda su fortuna a quien él quiera. Se la puede donar a un centro que cría animales, ¿verdad? Se la puede donar a un centro que acoja ancianos y no darle nada a sus hijos o darle una mínima parte, porque es un derecho distinto. Pero en el derecho nuestro todo eso ya está tasado. La persona no puede hacer lo que quiera con su patrimonio. No. No. Si yo,
por ejemplo, soy un acaudo, yo tengo 1.000 millones de pesos y tengo un hijo, yo puedo disponer de 500 legalmente, pero el otro 50% de ese, la ley lo protege. ¿Me están entendiendo? Si tengo 3 hijos, puedo disponer de 250. Y si esos recursos están Y los fuera, otros 750 ya por ley. Entonces el fideicomiso choca con todos estos principios legales. ¿Me están entendiendo? Y cuando es que ese fideicomiso está en Panamá o en exacto. o en la isla Caimán. Por eso van a hacerlo allá, Ramón, precisamente por eso que tú dices, todos los grandes empresarios de aquí, las grandes fortunas, y yo te puedo decir porque he visto casos de, incluso he participado, que hacen, que crean fideicomisos en esos países. Que son paraísos fiscales. Paraísos fiscales, para que manejen desde allá los bienes que están aquí. Y eso ocurre mucho, reitero, cuando ven que los hijos no tienen las condiciones para gerenciar ese patrimonio que van a recibir el día de la muerte de su causante. Entonces los padres, que nadie conoce a un hijo mejor que un padre, ¿qué hacen? Que crean fideicomisos o para mantener la unidad del patrimonio, para que el patrimonio no se disgregue. Y el muchacho lo que recibe, no se disgregue el muchacho lo que recibe, de la muerte. El muchacho lo que recibe una mensualidad. Una mensualidad, correcto. Pero eso es muy típico en los Estados Unidos, ¿eh? Claro, el derecho anglosajón lo admite, porque es un derecho distinto, pero el derecho nuestro no. No lo admite desde el ángulo del derecho civil, que es el que te estoy explicando, ni desde el ángulo del derecho constitucional y entonces, del Estado social. Y estos fideicomisos hipotecarios, que ahora todas las construcciones se hacen con un fideicomiso, casi todas. Todas, y funcionan, están operando, porque a nadie se le ha ocurrido interponer una acción directa de inconstitucionalidad contra esas leyes y para que sea el tribunal que decida. Pero eso es evidentemente no solamente inconstitucional, sino también que choca con todo el ordenamiento jurídico. Se lleva el código, más de la mitad del Código Civil, el fideicomiso. Pero con un fideicomiso yo puedo burlar a mis acreedores, puedo disponer de mis bienes como me dé la gana, cosa que el Código no admite. Puedo evitar que el día de mi muerte el patrimonio permanezca intacto y no se divida entre mis herederos. O sea, eso en ese derecho es posible, pero en el nuestro no, porque hay un código que reglamenta todo eso, ¿entiendes? Entonces, el momento en que tú admites el fideicomiso, te está llevando de encuentro todas las disposiciones legales. Y eso es lo que pasa aquí, pero aquí nadie ha discutido a fondo lo que es la figura del fideicomiso. Y si esas inversiones ese padre la tiene fuera, por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, si la tiene fuera también lo crea, pero allá el derecho lo admite. El derecho nuestro es que no lo admite, el fideicomiso. Y aún así lo hacen. Van a Gran Caimán, van a las Bahamas, crean fideicomiso y desde allá, que generalmente son bancos, instituciones bancarias, se deja un documento, el fideicomitente, donde dice fulano va a recibir tanto y la administración va a estar a cargo del fideicomiso que se crea. Se dispone de antemano todo lo que va a ocurrir con esos bienes en el futuro. Pero entonces, nuestro derecho dispone que a la muerte del causante sus herederos recogen la sucesión. Pero al crear el fideicomiso todo eso queda anulado, todas esas disposiciones. No sé si me están entendiendo. No, perfecto. Claro. O sea, es una figura que lo que procede es una acción directa de inconstitucionalidad contra las leyes de fideicomiso público y privado. El día que un heredero sea afectado va a acudir al Tribunal Constitucional. Así es, pero en el caso, fíjate, ahora se aprobó el de Pedernales, el fideicomiso de Pedernales, pero ese fideicomiso, suponiendo que obviando todo lo que he dicho, suponiendo que fuese legal, también choca con el principio 5 del artículo 3 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas. Entonces no es legal. No, claro, no es legal el fideicomiso. Oh, Dios. No es legal, ese que se aprobó, no, ninguno. Óyeme, choca porque esa ley dispone que Bahía de las Águilas, por ejemplo, es área protegida, está en una de esas categorías que dispone la ley. Esos bienes son intransferibles, inalienables por ley. Entonces, ¿cómo lo vamos a transferir o enajenar a favor de un fideicomiso si la propia ley sectorial de área protegida dice que son inalienables e intransferibles? O sea, hay una serie de cosas, pero aquí se opera de manera muy deportiva, se aprueban cosas, nadie dice nada, mucha gente no estudia a fondo los temas y esas cosas pasan debajo de la mesa. Pero busquen el principio 5 del artículo 3, son inalienables e intransferibles e inembargables todos los bienes que caen dentro de la ley sectorial de áreas protegidas, no importa que sea parque, paisaje o monumento nacional. Sin embargo,
el fideicomiso es para transferir y enajenar esos bienes. Fíjense ustedes, o sea, hay una colisión entre dos normas. Jotin, también hay un tema caliente que es el tema de la AFP. Y tú has tuteado mucho sobre el tema de la AFP. Sí, de la AFP, sí. Y la gente ahora que se dio cuenta porque de repente descubrió que su patrimonio bajó por un tema cambiario. Así es. Fíjate, eso de las AFP, lo primero, Ramón, es que cuando la gente, y yo he visto muchos casos, cuando van a buscar lo que le corresponde, sobre todo cuando hay un familiar fallecido, son tantas las trabas legales que te imponen, entonces te la van solicitando no todas juntas, una por una, para que la gente se vaya cansando, agotando. Y hay mucha gente que incluso da eso por perdido y se quedan los bancos con esas sumas de dinero. O sea que eso no debe ser tampoco manejado por instituciones bancarias, eso debería manejarlo el Estado. ¿Y se puede echar para atrás? Sí, se puede, claro, mediante una ley habría que hacerlo, porque es que yo no estoy de acuerdo con ese esquema neoliberal de las privatizaciones, porque eso no ha funcionado sencillamente, eso es lo que ha hecho... Pero eso, ahora más que nunca sí. En este gobierno. En este gobierno, fíjate, pero teóricamente tenemos un Estado social y democrático de derecho, no un Estado liberal en la Constitución, o sea, sin embargo... En la práctica es otra cosa, exacto. En este gobierno el CONEP tiene una gran incidencia, los empresarios, estamos transfiriéndole cada vez más bienes del Estado a los empresarios. Y yo digo, Ramón y Jacqueline, que el Estado terminará, si seguimos así, terminará siendo en los próximos años un simple protocolo. Un simple protocolo. No tendrá bienes que administrar, no habrá soberanía, no habrá nada. Yo no estoy de acuerdo con el esquema neoliberal ni con las privatizaciones. Ha fracasado en todas partes. En todas partes, claro. Eso solamente sirve para hacer más rico a esa clase empresarial y más pobre a la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Y eso a la larga va a traer estallidos sociales y el país será ingobernable y todos saldremos perjudicados. Jotin, como siempre, muy agradecido porque tú tratas los temas con un lenguaje llano. Gracias. Y además uno aprende muchísimo. Gracias. No, yo con ustedes. Con lo del fideicomiso. Esto va a ser un muchísimo. referente y una consulta, una cátedra magistral. Muchísimas gracias. Gracias, Jotin. Gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Tema Matutino 11.